Bueno, pues esa es la segunda parte de mi vídeo sobre el preludio a la guerra civil en España. Lo que había hecho un error, había hecho un error en cuanto a esta parte de aquí, que en las primeras elecciones, aunque había ganancias en grandes ciudades la izquierda, pues los conservadores ganaron, pero cuando se veía que habían problemas entre ellos de religión, pues dimitieron todos y los socialistas cogieron el poder, llevado por Azaña, y empezaron este programa de reformas en octubre. Pues de ahí podemos ver que las reformas más grandes, había la reforma de la tierra, la reforma agraria. Eso quería decir que lo que querían hacer es dar tierras a los pobres para que salieran de su pobreza y ganaran un poco más dinero, y para crear esta sociedad más equilibrada, con ricos, con la clase media y bueno, y para sacar los pobres de donde estaban en aquel momento. El ejército era la otra reforma. Se dieron cuenta de que el ejército tenían demasiado poder en el país y que los altos rangos, pues controlaban demasiado, y cuando no estaban de acuerdo con lo que los políticos hacían, pues se ve en la historia de España que el ejército hace pronunciamientos, esos golpes de estado para coger el poder. También en cuanto a el equilibrio entre los altos rangos y los soldados normales, pues había un desequilibrio. Eso quería decir que había demasiados generales o capitanes y tal. Entonces ellos querían reducir esto para hacer lo más equilibrado. Entonces, eso ya era la segunda reforma. La tercera reforma era la educación. Pues la educación estaba en manos de la Iglesia en general, y los socialistas pensaban que la Iglesia también tenía demasiada influencia en la sociedad, y querían quitar la educación y su control sobre la educación de sus manos. Entonces, hacer una educación más laica, y para darles posibilidades de tener más ideas más abiertas, más liberales, que tenían la educación o los sistemas de educación en otros países. Y otro era la de las autonomías. Pues podemos ver las autonomías históricas en España, que son Cataluña, el País Vasco, el Galicia. Pues ellos reclamaron más autonomía, que control para su región, como en Inglaterra, como en Escocia, el país de Gales hoy en día, que tienen autonomía. Y como en Cataluña, como dije antes en el otro vídeo, pues Cataluña tenía la industrialización más temprano que otras partes de España, y tenía más dinero. Y pues parte de su reclamación por más autonomía era por el hecho de que tenía más dinero, no querían compartir tanto dinero con el resto de España. Entonces, en esta parte, pues, en este momento, pues, ellos, pues, el gobierno le dieron a Cataluña más posibilidades para autonomía. Y este periodo de 1931 hasta 1933 se llama el bienio reformista. Y bueno, podemos ver de parte socialista que estas posibilidades de reformas serían fenomenales para la sociedad, para modernizarlo, para sacar a la gente de la pobreza, para tener un país más modernizado. El problema es que había una falta de dinero en este momento en el mundo. Había la depresión, que el dinero no valía tanto, y de hecho que habían devaluado la peseta en aquel momento.
Y para hacer estas reformas necesitaban dinero. Por ejemplo, la tierra, pues necesitaban dar dinero a los terratenientes, la gente que tenía las grandes tierras, para darles algo para compensarles del hecho que le iban a dar tierras a los pobres. Y de hecho que había falta de voluntad, que gente no quería hacer esto también. Y en muchos de estos había también este enfado, había creado enfado en muchas personas, principalmente los ricos. Por ejemplo, en la tierra, pues las personas que tenían grandes tierras no querían dar tierra a los pobres y también les gustaba el poder que tenía para controlar a los campesinos. El ejército tampoco querían esto, no querían una reducción de los altos rangos del ejército y eso les enfadaba bastante. Otra cosa que enfadaba el ejército era lo que veían ellos como la separación de España, la separación de estas regiones que tenían más autonomía. Y ellos pensaban en el ejército que su papel era de mantener el Estado de España, mantenerlo todo junto, y ven como esta separación como algo en contra de su papel. Y bueno, finalmente la educación, pues podemos imaginar que el control que tenía la Iglesia antes en cuanto a la educación, en cuanto a formar las mentes, las personas de manera religiosa, pues ellos no querían esta reforma también. Entonces, el fracaso, aunque era bastante bueno tener esas posibilidades de reforma, pues el fracaso fue debido hay muchas cosas, pero esto de enfadar a los ricos y la falta de dinero en aquel momento. Pues tenían entonces este periodo de 31 hasta 33 y luego había más elecciones y bueno, pues el enfado que había creado con los ricos y tal, pues hizo que los católicos y la derecha, no la izquierda, ganaron las elecciones. Incluso con una persona que se llama Gil Robles, que llevaba un grupo político cristiano que se llamaba CEDA. Este periodo de 1933 hasta 1936 pues se llamó el Bienio Negro. ¿Por qué el Bienio Negro? Porque pues podemos imaginar las reformas que habían hecho los socialistas, los deshicieron para mantener el statu quo que habían tenido antes de la llegada de los socialistas y las reformas. Entonces, deshicieron la tierra, la reforma ligera, deshicieron la reforma del ejército y tal. Entonces, esta posibilidad para crear una sociedad moderna, pues la derecha no lo quería. Entonces, pues a causa de esto y a causa de que la gente había visto estas posibilidades de una sociedad moderna, había bastantes huelgas y manifestaciones en Asturias y Cataluña. Había puesto Cataluña, pero quiere decir Cataluña. Y la Guardia Civil, que era la policía, y el ejército también, pues reaccionaron de una manera bastante violenta y aplastaron a la gente que estaban ahí. Eso causó bastante enfado en cuanto a los de la izquierda. Y luego en 1936 había más elecciones y como en muchos otros países de Europa, había una coalición de partidos socialistas o de izquierda que se llamaba el Frente Popular y este nombre es como en otros países también. Y es una coalición de anarquistas
podemos decir que en España es un único país donde existían anarquistas, pero también comunistas, socialistas y liberales. Ellos se juntaron todos para crear este Frente Popular en contra de la derecha, de la derecha que significaba en aquel momento un movimiento en contra del cambio, en contra de una sociedad moderna. También, como en muchos países, es una reacción contra la derecha extrema. El fascismo de Hitler en aquel momento y de Mussolini, que la gente veía como algo que no quería en su país, que veía el poder que había creado Hitler y no quería que el fascismo llegara a España. Um, pues la reacción de esto era que los socialistas, este conjunto del Frente Popular, que rehacer las reformas, donde se intentaron hacer de nuevo esta reforma de tierra, la educación, el ejército y de las autonomías. Y esto provocó una reacción en el ejército, pues en contra de las reformas, y lo apoyó o fue apoyado por la iglesia también, que veía la reforma de la educación como algo un poco irreligioso. Pensaba en el ejército que la sociedad era inestable y también veía el ejército que una reacción contra la derecha, una posible revolución comunista. Hay muchos documentos que publicaron los de la derecha que, que implica que había una posibilidad de una revolución comunista. Estos documentos eran falsos y podemos decir que es la primera vez que se ve esos de noticias falsas en el mundo. Um, José Castillo, que era uno de los comunistas, fue asesinado por los falangistas, los de la derecha, y como venganza los socialistas asesinaron a Calvo Sotelo, que era la chispa, el empiezo de hacer esta revolución del ejército y para poner en marcha un golpe de Estado. Pues ellos querían un golpe de Estado, coger el poder, pensaban que iba a ser como en el pasado, sin sangre. Mola en este momento era el capitán, el general que comandaba y Franco hesitaba, aunque se puede ver en los libros de historia que el hecho de que había una posible revolución comunista empujó a Franco a ponerse con los demás en cuanto a este golpe de Estado. Pensaban que iba a ser sin sangre, pero las reformas dieron esperanzas a mucha gente en España. Las posibilidades de tener una sociedad más moderna. Entonces, no como en otros momentos en la historia de España, la gente se alzaron, se levantaron para luchar contra el ejército, para decir, no es lo que queremos esta sociedad, queremos más equilibrio en la sociedad entre la gente y que no haya tanto dinero en manos de solamente muy pocas personas. Entonces, como dije, una revolución contra la modernización de España, contra lo que se puede ver como un movimiento contra la posibilidad de crear una clase media. Um, y, y también, pues, mantener control en manos de muy pocos. Al final de la guerra, pues entonces la guerra empezó en 36 y terminó en 39 y los republicanos no ganaron por falta de orden, por falta de intereses, no se pudieron ponerse en común y no tenían tanto orden como había
tenido el ejército y los nacionalistas. Los nacionalistas es el grupo de personas que hicieron este levantamiento contra los políticos. Bueno, pues espero que te haya dado un breve resumen de cómo llegamos a esta situación. Y si hay una pregunta, pues hazlo en los comentarios aquí abajo, ¿vale?